No, Calle 11 hoy tiene a la periodista Daniela Herrera. Me da tanto gusto volver a entrevistarte, Daniela. Me ha tocado hacerlo para otros textos, pero este tiene algo de muy personal y además lo digo en plural, ¿no? Son varias voces de mujeres orquestadas por ti para hablar de cuánto han cambiado las mujeres debido a la violencia, me atrevería a decir, ¿no? A la agresión de la violencia. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto que nos acompañes. Buenas noches, pues bien, muy contenta también esperaba mucho esta entrevista, esta conversación contigo, pues, como dices, ya nos hemos encontrado y siempre es un gusto. Carlos. El cuerpo de la mujer se ha vuelto eh, pues un lienzo para explicar cosas que Ujú. antes no se explicaban, que estaban ahí, ¿no? Que no quiere decir que estuvieran ausentes, pero no se explicaban. Y este libro justamente a eso se dedica, ¿no? Como a contarnos al resto qué es esto de ser mujer en una época tan complicada y qué implica que el cuerpo de la mujer describa justamente o explique esa violencia. Te ruego un poco que me ayudes a entender cómo surgió el concepto del libro. Mira, esto surge alrededor del 2016, cuando en pie de página nos propusimos contar esta década de violencia militarizada en el país y pensábamos, muy inspiradas por el trabajo de Svetlana Alexievich, con su libro La guerra no tiene rostro de mujer, del trabajo de compañeras colombianas que hicieron un documento súper valioso sobre el conflicto desde la voz de las mujeres, y por el trabajo de mujeres feministas aquí en México, nos dimos cuenta que si nos contábamos esta historia desde la experiencia de las mujeres íbamos a tener por completo otra película de la violencia, ¿no? Otra película en contraste al discurso que había como sido preponderante en términos pues de los poderosos, de los ganadores, de los vencedores, o sea, un discurso muy bélico, muy heroico, ¿no? Y que nos estaba sumando, o sea, más bien metiendo y llevando y cada vez más y más y más en un círculo de violencia que no terminaba, ¿no? Entonces, quisimos hacer este giro, dejar de contarnos estos años desde ese relato bélico y contarlo desde el cuerpo de mujeres, porque creemos y estamos convencidas de que por construcciones sociales y políticas e históricas, toda la violencia que sucede, que se genera, siempre de alguna u otra forma decanta en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y saberlo además nos iba a permitir mirar otros espacios que se habían visto poco. Imaginábamos a la violencia como cuando avientas una piedra en un lago, ¿no? Que hace un estruendo y es evidente y que poco a poco y conforme pasa el tiempo va generando ondas, ¿no? Cada vez como más expansivas y también más invisibles. Y pensábamos que el efecto de la violencia era así, ¿no? Y queríamos ver hasta dónde llegaban esas ondas, hasta dónde tocaban esas ondas para poder como traer a la mesa todas esas consecuencias que no solamente, y lamentablemente no solo eran muertos y desaparecidos, sino también son como muchas generaciones lastimadas, muchas generaciones fracturadas, comunidades, y eso fue lo que nos propusimos, ¿no? Entonces, lo que encontramos es algo muy doloroso, es algo muy fuerte, al mismo tiempo es algo que nos deja muchas lecciones en términos de todos los actos que de manera cotidiana las mujeres hacen, muchas veces sin ser conscientes o sin racionalizarlo o conceptualizarlo como para responder a esa violencia, ¿no? Daniela, hay eh, fenómeno que a mí me tiene muy impresionado de esta época que nos tocó vivir. Yo no viví la Segunda Guerra, no me tocó vivir Vietnam, ¿no? También cuando te refieres a esas narraciones de Sretana, me trae eso a la memoria, ¿no? Eh, Se perdió ese registro. Pero de nuestra época sí te puedo decir que desde Muertas de Juárez, ¿no? Pasando por las organizaciones de mujeres que buscan a sus hijos, ¿no? Estoy pensando en Solecito, o por ejemplo Ujú. pensando en Ayotzinapa, ¿no? Que aunque fueron padres y madres, en realidad las madres estuvieron muy presentes, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que en efecto fue muy masculina la forma como el Estado se desplegó, dice que para dar seguridad, pero en realidad no creo que haya dado mucha seguridad, pero sí ha sido, si me permite decirlo, muy femenina la cura,
la reacción. Es como si las mujeres tuvieran algo que los hombres no tenemos para resolver, para pacificar. Y en ese sentido se me vuelve todavía más interesante tu texto, porque no es la mujer que está esperando a que el soldado regrese, es la mujer que está actuando hoy activamente en curar una sociedad muy lastimada. Mira, sí, y eso es justo parte de las cosas que aprendimos que son bien valiosas. Y creo que tiene que ver con que, pues finalmente, como que nos toca sostener la vida, ¿no? Y ahí no es cosa de, a veces, de decisiones conscientes. Yo creo que hay mucho de una como terquedad, de, pues de decir hay que comer, hay que levantarnos, hay que cuidar, hay que estar bien. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en uno de los relatos que escribe Celia Guerrero sobre mujeres desplazadas, ellas cuentan cómo cuando empezó la violencia en las comunidades de Sinaloa, eh, ellas son las que tienen que salir a recoger los cuerpos de los muertos que hay en las comunidades porque los hombres pueden ser heridos, o sea, pueden ser como, Víctimas. o sea, como que ellas se sentían a salvo y los hombres estaban más en riesgo, ¿no? Entonces ellas recogen los cuerpos, se desplazan hacia las zonas de las ciudades en Sinaloa y ahí ellas intentan como reconstruir un hogar desde el inicio, ¿no? Y cuando digo reconstruir un lugar implica desde salir a buscar trabajo, porque los hombres acostumbrados mucho al trabajo de campo no encuentran trabajo en las ciudades, las mujeres se las ingenian para encontrar trabajo en las ciudades, pero también para tratar de tener macetas con flores en sus casas, ¿no? Eh, y creo que hay una necesidad y hay un deseo de construir un lugar que se pueda habitar, en donde estemos bien, en donde seamos felices, en donde la vida continúe, ¿no? En donde haya dignidad. Y creo que un poco los relatos nos hablan de eso, ¿no? De alguna u otra forma, todos los relatos siempre hay, aunque haya mucho dolor, y hay como gestos, ¿no? De esta búsqueda de lo bello, y de lo bello no me refiero a lo bonito, sino me refiero a lo digno, a lo habitable, a lo tierno, ¿no? Y, y, y una de las cosas que quisimos hacer en el libro, muy sorprendidas por esto que encontramos, es que quisimos vincular cada uno de los textos escritos a a un verbo y asociar Ujú. estos verbos a los cuerpos, al cuerpo de las mujeres, porque creemos, o sea, curiosamente no elegimos los verbos antes, sino que poniendo atención en las historias que nos contaban, alcanzamos a detectar cuáles eran esas acciones de respuesta, ¿no? De potencia, y las quisimos como sacar de ese lugar íntimo, personal, y darles un sentido político, ¿no? Porque estamos convencidas de que amar, cuidar, habitar, acompañar, escuchar, sanar, son acciones políticas y queremos darle ese sentido. Y a su vez queremos convocar a que quienes lean este libro piensen en las propias acciones que dentro de sus espacios, de sus familias o de sus comunidades se hacen, y pongamos o sea, como que digamos, claro, o sea, tenemos esta capacidad, ¿no? Tenemos estas herramientas, tenemos esta fuerza, pues vamos a construir esos espacios que queremos vivir. Y Laura, la mujer sujeto, que es la que está muy presente en el libro, ¿no? Sujeto que verbaliza, sujeto que detona, que acciona, también ha sido en esta historia de la violencia la mujer objeto. O sea, si algo aprendimos con Muertas de Juárez es que la mujer se había vuelto objeto, pero esto ha seguido. Eh, 9 de cada 10 feminicidios están relacionados con la violencia criminal. Y en efecto, las bandas criminales se mandan mensajes sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Déjame irme a corte y hablamos de este otro dato, ¿no? Cómo las mujeres, sujetos que están escribiendo estos textos, observan ese fenómeno de la objetivización de la mujer en una guerra, porque a final de cuentas tanta violencia no tiene otro nombre. Vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos con Daniela Arrea y es editora de este libro que acaba de salir a librerías. Ya no somos las mismas. Y aquí sigue la guerra. Un texto polifónico de mujeres, varias de ellas muy notables en su esfuerzo profesional. Y Daniela, un poco te quería preguntar, ¿cómo elegiste a las colaboradoras? ¿Cómo se juntó esta banda de mujeres que al final de cuentas coinciden, diría yo, en el tono? No sé cómo lo lograste, pero coinciden
poco en las preocupaciones, en las ambiciones del libro. Fíjate que eso yo creo que fue muy orgánico, porque quienes estamos ahí escribiendo somos compañeras que nos conocimos hace 10, 15 años en la cobertura de temas sociales, que después fueron las coberturas del impacto social de la violencia. Y de alguna forma este libro empezó a gestarse hace todo ese tiempo, ¿no? Mm. Cuando conversábamos, compartíamos preguntas, compartíamos miedos, tristezas, dudas, errores, eh, y, y fue como, o sea, ya había una conversación ahí, ¿no? Natural, pues. Eh, Incluso un antecedente de este libro es Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte, que editó también bueno, la red de periodistas de a pie bajo la como tutela de Marcela Turati. Y seguimos aprendiendo cosas después de eso, ¿no? Y seguimos compartiendo el camino. Y yo creo que fue como, o sea, eso fue orgánico, porque ya estábamos ahí, ya estábamos compartiendo las preguntas. En concreto, el proyecto surge en este aniversario de la militarización de la seguridad, y para nosotras fue muy importante poder darle un sentido que es lo que hay en el libro de los verbos y el cuerpo de mujeres, con el apoyo y con como la claridad de Manuela Borsachelo, que ella es una Ujú. académica feminista que tiene un trabajo súper importante. Y fue así como hicimos como la convocatoria, ¿no? Y otra cosa que era interesante, o sea, que era importante para nosotras, fue asumir que desde el periodismo y que a veces el lenguaje periodístico no iba a ser capaz para explicar o complejizar todo lo que estábamos viendo, y que muchas veces hemos echado mano de la poesía y del ensayo, o sea, de Ujú. las ensayistas, de las académicas, para tener las palabras cuando el lenguaje periodístico no sabe nombrar, pero también para tener los andamiajes teóricos cuando desde la experiencia empírica del periodismo no sabemos cómo darle sentido. Y por eso en este libro, además de periodistas, están compañeras poetas como Sara Uribe, que su libro de Antígona González fue para todas nosotras como, o sea, una súper lección, ¿no? De cómo nombrar, de cómo sentir. Y Marina Sagua, que es ensayista, y la misma Manuela Borsachelo, ¿no? Ya. Entonces también fue bonito ver que este camino está compartido no solo con periodistas, sino con otros, o sea, con, ¿no? Poetas, académicas. Alejandra Saavedra, que es la ilustradora, que hizo unas viñetas súper bonitas para acompañar cada verbo, y así. Ela, este libro es inevitable, surge frente a esta manifestación, acto de reencarnación, no se llamaba como resurgimiento del feminismo en su versión, ahora ya llaman cuarta ola, y sobre todo en el reclamo a la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Y ahí déjame regresar a la pregunta que te hacía en el segmento anterior, ¿no? La mujer hoy todavía en el siglo XXI, en 1920, puesta como objeto, ¿no? Y objeto incluso para dañar, ¿no? Para manifestar la violencia, para arrojar un cuerpo y avisarle a la banda rival que sus mujeres también están en riesgo, ¿no? Para ensañarse con el cuerpo de mujer. Otra vez, ahora la mujer como un lienzo de esta época envilecida. ¿Cómo las mujeres que son sujetos, que están hablando, que toman la palabra, pueden acercarse a la mujer que ha sido tratada como objeto y cómo relacionarse con esa circunstancia? Uy, pues bueno, fue difícil, y creo que ahí cada una tenemos experiencias bien distintas, cada una de las autoras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Sara Uribe, que escribió un texto completamente personal de su experiencia eh, de saberse o sentirse una sobreviviente de la guerra, ¿no? Ella vivió en Tamaulipas esos años de horror y después se muda a la Ciudad de México. O, o el texto de Daniela Pastrana, que para mí es uno de los textos como más fuertes, porque ella cuenta la historia de las hijas de periodistas como ella, como nosotras, y las hijas de activistas, y lo que nos cuenta es cómo han sido estos años a través de las hijas, ¿no? De las hijas que pasaron de ser niñas a ser adolescentes en estos 15 años.
Y pues claramente es una historia que nos cruza a todas, ¿no? Ese relato a mí me parece que me habla a mí misma de mi experiencia con las niñas, ¿no? Y también hay otros relatos como el de Emanuela Borsachello, que en una primera versión que ella había trabajado del texto, ella había hecho un análisis de cómo el Bajío, Silao, se convierte como en una especie de, o más bien lo plantea como pregunta si es el nuevo Juárez, ¿no? Toda esta cosa de la manufactura, la creación de espacio, o sea, de disponer la vida que hay en una comunidad para la manufactura, para la maquila, para... Y al final termina dejando ese texto detrás que habla de cómo se cruza la violencia del huachicol, la industrialización de la región y los feminicidios. Y nos cuenta la historia de una mujer que toda su vida ha resistido, ¿no? Ha resistido a la violencia laboral, ha resistido a la violencia del marido. Y en esas conversaciones ella dice, es que yo ya no puedo más, yo ya no puedo resistir, ya me rindo, ¿no? Y ese texto en particular me parece bien importante porque lo que hay ahí es un aprender a escuchar lo que la persona necesita y no exigirle que siga luchando y que siga resistiendo, ¿no? Sino decirle, ok, si tú necesitas rendirte, Se vale. pues aquí estamos nosotras, ¿no? Aquí estamos nosotras, eso es lo que nos toca hacer, nos toca decirte aquí estamos y no decirte que sigas luchando. Entonces creo que cada una tuvo una experiencia de aprendizaje sobre cómo escuchar estas historias. Historias que además, y un poco vinculándolo con la otra parte de la pregunta, no están enunciadas explícitamente desde el feminismo, ¿no? Hay algunos relatos, como el de Erika Lozano, que cuenta la colectiva que se generó alrededor del feminicidio de Lesbi y de los feminicidios de la Narvarte, y ahí hay una enunciación, o sea, hay un nombrarse feministas, pues, ¿no? O sea, pero hay muchos relatos que no están contados desde ese lugar, ¿no? Que están contados desde mujeres que buscan a sus amores, policías de Veracruz desaparecidos, o desde maestras que a veces también están cansadas de luchar. Y me parece, y eso fue algo que reflexioné en lo personal, habría que preguntarle a las otras compañeras después de que salió el libro, pero justo pensando en en toda esta discusión feminista, o sea, como muy sin nombrada feminista, yo pensaba que curiosamente, como que el libro no se, o sea, no lo hablamos en esos términos, no sé si me explico, ¿no? Claro. Y por ahí leí hace poco una columna de una compañera, no me acuerdo su nombre y eso es un gran error, pero ella decía, o sea, como es importante contar más historias de mujeres, no historias del feminismo, ¿no? Claro. Y creo que ese matiz a mí me resuena porque pues nuestras experiencias no todas están como trazadas por eso, ¿no? Por eso me refiero al dogma, pues al... Entonces, es el momento del programa que más me molesta, que es quedarme con muchas preguntas y el tiempo se me agota. Pero te voy a hacer una última muy breve. Ya no son las mismas. Entonces, ¿qué son? Y te ruego que me respondas con un verbo, uno solo. Se va a acabar el tiempo. eh, Verbalizar. eh, híjole, no sé, podría pensar en estar. O sea, ¿No sabes cuánto te agradezco este libro? Y decirte que en cuanto lo vi en la librería, corrí a pagarlo y llevármelo. Y ha sido realmente un disfrute ahora poder hablar contigo, con la editora y conversar con todas estas mujeres. Hay tanto, tanto, Daniela, que los hombres tenemos que aprender de lo que están diciendo, que ojalá y sepamos estar para poder ser con ustedes. Muchas gracias. muchas gracias. Y yo estoy segura que sí, creo que ahí lo que hace falta es, y no solo en los hombres, sino todas, todos, todes, pues escucharnos con atención, ¿no? O sea, realmente escuchar con el interés de saber del otro y no de confirmar lo que ya sabemos. Y pues gracias a ti por el espacio, como siempre es un gusto, Gracias por tu empatía. Ricardo. Bien, vamos al corte y regresamos con música, que es la manera como aquí solemos despedirnos los miércoles por la noche.